¿Cuándo dejé de creer en AMLO? Yo tengo una confesión. Yo voté por López Obrador. Yo me acuerdo que cuando empezaban las elecciones, bueno, las tres opciones reales que habían, que digamos tenían posibilidades de ganar, era Mid, que era un excelente candidato, pero con el PRI. El PRI con estos gobernadores que tenían órdenes de aprehensión, prófugos. Me acuerdo que estaba el que les daba agua en vez de quimioterapia a los niños. Era una cosa impensable volver a votar por el PRI. Y tristemente Anaya, después de cómo llegó él a tomar el control del PAN, para hacerse de la candidatura, dices, bueno, si eso hizo con sus propias gentes, imagínate cómo se va a comportar estando de presidente. O sea, era también otra persona que decías, pues, o sea, no es opción. Y de repente tienes a López Obrador que está hablando muy mesurado, que está diciendo cosas muy claras, muy conscientes. Estaba, por ejemplo, hablando de un crecimiento del 6%, que claro que es posible que México tenga un crecimiento del 6%. Es algo que yo siempre he insistido, que México es un tesoro que todavía no se le saca provecho. Tenemos grandes ventajas que hemos estado desperdiciando y desperdiciando, y él las estaba haciendo notar. Pero a mí lo que más me llamaba la atención era su discurso anticorrupción. No sé si te acuerdas, bueno, y sobre todo, digo, después de el gobierno que habíamos terminado, con la terrible corrupción que se había dado a los más altos niveles, y de una forma descarada y, y exagerada, porque ya no es de que roban un peso, ¿no? O sea, roban cientos de miles de millones, unas cantidades que a veces no caben en la cabeza. Yo me acuerdo que yo decía, bueno, aunque este señor no haga nada, con que logre acabar con la corrupción en el gobierno de México, no, hombre, nos volvemos un país de primer mundo. O sea, porque uno de los grandes lastres que tenemos es este problema con la corrupción. Porque la corrupción es eh, la raíz de muchos otros males. De la corrupción viene el narcotráfico, vienen un montón de otros problemas. Precisamente por esta podredumbre, por este deseo de hacer las cosas fáciles, de hacer las cosas rápido, del dinero rápido. Y decía cosas muy conscientes. O sea, yo me acuerdo que decía, la gasolina puede estar a 10 pesos. Pues claro, puede estar a 10 pesos. Pues si el 60-65% de la gasolina son impuestos, pues nomás quítales todos los impuestos extras, porque es impuesto sobre impuesto sobre impuesto, que eso es ilegal, pero de todos modos lo hace el gobierno. Viva México. Pues quitas eso y claro que tenemos una gasolina muy barata y muy competitiva. O sea, es muy sencillo de entender. Entonces, había muchas cosas que estaba diciendo que hacían sentido. Él estaba muy mesurado. Me acuerdo cuando le preguntaron del aeropuerto, él dijo, no, no, el aeropuerto se queda. Digo, si es que se mueve, se hará una consulta ciudadana y que el pueblo de México decida. Yo dije, no, pues ya estamos hechos. O sea, ¿quién, jamás nadie en México va a decirle que no a uno de los aeropuertos más grandes del mundo, que no está saliendo gratis? Pues claro que se va a aceptar. O sea, excelente. Hasta va a ser interesante, un ejercicio ciudadano muy interesante. Porque pues nunca se había dado un plebiscito en México. Dije, será interesante hasta que se hiciera un plebiscito y ver cómo la madurez del mexicano, ¿no? Me acuerdo en su discurso inaugural, o sea, cómo habló con esa fuerza, con esa certeza. Se acabaron los amiguismos, se acabaron los compadrazgos, se acabó la corrupción en México. Bueno, yo estaba hasta emocionado porque
era algo que realmente queríamos oír en México, alguien que realmente dijera, esto es lo que está pasando y ya basta de todo esto. Yo lo vi con muy buenos ojos, con mucha emoción. Tristemente, en cuanto empezó a sentir que ya estaba enganchado, que ya tenía el poder, empezó a hacer unas cosas que ya no tenían sentido con nada de lo que había dicho. Lo primero, bueno, no sé si te acuerdas que lo del huachicol, que fue una cosa ridícula, que nos dejó a todos parados y solo inventó la excusa de que estaba atacando el huachicol cuando en realidad era porque se le habían olvidado hacer los pedidos de gasolina, porque obviamente México no produce su gasolina, que es otro de los problemas que según esto iba a solucionar. Entonces nos dejó sin gasolina porque no teníamos pedidos de gasolina. Y utilizó la excusa del huachicol, que a mí me empezó a caer gordo porque decías, pues uno es una mentira y dos es una falta de preparación, de profesionalismo. Pero bueno, yo lo achaqué a que el PRI estaba saliendo y dijeron, pues ahí entréguenles, no les digan nada y que se hagan bolas para que queden mal, ¿no? Vamos a echar la culpa al PRI en eso. Va. Pero bien, luego viene lo del aeropuerto, que pues era uno de los orgullos, yo creo, para todo mexicano, uno de los aeropuertos más grandes del mundo, el más grande en Latinoamérica. Iba a convertir a México en el hub de la región, donde se concentraría el comercio y se eficientaría de una forma impresionante. No solo nos beneficiaría a nosotros, que nos van a llegar productos mucho más rápido, porque pues, la carga llega a México, sino que fomentaríamos que muchos vuelos pues pasaran por México, aquí se cargaran y se fueran a Latinoamérica y de Latinoamérica llegaran acá y luego se fueran al norte del país o al norte a Estados Unidos, Canadá. Era una decisión estratégica interesantísima, muy buena para todos. Iba a generar 1 millón de empleos. ¿Quién no quiere que se generen 1 millón de empleos? Y la construcción del aeropuerto la iban a pagar los que usaron el aeropuerto, a los mexicanos iba a salir gratis. O sea, estaba ideal la propuesta del aeropuerto. Y de repente su consulta ciudadana fue unos papelitos que juntó unas carpas y una cosa mal hecha, ridícula. Y entonces, a mí lo que más me impactó es, bueno, esto fue un capricho. Obviamente él dijo que no se hiciera porque él dijo que no se hiciera y por eso se canceló. Que empieza a dar visos, ¿no?, de autoritarismo de una persona que no solo que no le importa, porque son miles de millones de dinero que está ahí, que pertenece a México, y no le importó. Entonces a mí me asustaba tanto, bueno, ¿por qué una persona preferiría perder 1 millón de empleos y deshacerse de una cosa que colocaría a México a nivel mundial, mostraría que México tiene esa capacidad, que tiene la sagacidad, la presencia para tener uno de los mejores aeropuertos del mundo? ¿Qué persona no quisiera eso para su país? Me hacía dudar mucho de las intenciones. Y luego vino algo que fue un impacto para mí también tremendo, algo que casi no se ha dicho. Destruyó las zonas económicas. Y te quiero comentar un poquito qué son las zonas económicas, porque te digo, como no se comentaron, nadie sabe. Pero si tú analizas el boom que tuvo China, es porque China creó este programa de zonas económicas donde se detonan ciertas características de zonas muy específicamente que favorecen a esa región y aceleran muchísimo el crecimiento. México tenía sus zonas económicas, ya había recursos destinados para potenciar las zonas económicas, ya estaba todo para casi que nomás arrancan y se iba a dar un boom.
Y otra vez dices, iba a generar empleos, iba a generar bienestar, iba a generar crecimiento. ¿Y por qué quita las zonas económicas? ¿Cuál es el atrevimiento de algo que se ha planeado con tantos años y que además ha demostrado que es eficaz en otros países de una manera contundente? ¿Por qué lo quita? Y otra vez, por capricho, porque no hay ninguna eh, algo que dijeras, bueno, mira, estas son las justificaciones, tenemos un mejor plan, que dijeras, bueno, pues si está esto mejor, adelante, ¿no? Pero empezó a destruir cosas sin poner nada que lo sustituyera y peor tantito, nada mejor ni nada, o sea, simplemente lo destruía. El servicio popular lo empezó a destruir también, que era algo que daba bienestar social, o sea, una cosa, él está hablando de que él quiere ayudar a los más necesitados, a los que no tienen el dinero, y de repente cosas que le beneficiaban a la gente más necesitada, las estancias de madres, donde, oye, pues si los dos están trabajando, pues es porque se necesita el dinero. ¿Quién cuida a los hijos? Bueno, pues que se queden en la escuela un rato más para que cuando lleguen los papás, salgan del trabajo a las 5 o 6, van y recogen a los niños, pero no están preocupados de dónde están los niños, cuando menos están en la escuela. Era un plan muy bueno. Las estancias, a mí se me hacía las escuelas de tiempo completo y las estancias de tiempo infantil también para las mamás que tienen niños chiquitos y no tienen dónde dejarlos. Te digo, son muchas cosas que realmente daban un servicio a la ciudadanía y todas las fue destruyendo. No puso nada en su lugar y todo lo que decía sonaba vacío. No había nada realmente de sustancia de por qué estás haciendo esto. Y eso fue lo que a mí me empezó a preocupar muchísimo de, bueno, ¿por qué una persona realmente quiere eh, con, 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 con dolo, con intención clara, destruir esto que está dando tanta prosperidad a México o que promete dar bienestar a la gente más pobre y crear un bienestar, una clase social. Y bueno, empecé a leer un poco de todas las propuestas que traían y empecé a darme cuenta de un montón de cosas espantosas. Eh, Algunas de las cosas que más me impactaron fue todo este asunto del Foro de Sao Paulo, en donde, bueno, es un plan para crear este movimiento socialista en Latinoamérica y pues México forma parte y donde empiezas a ver que personas de la inteligencia cubana y venezolana están dando órdenes, están dentro del gobierno y dices, oye, son potencias extranjeras que no nada tienen que ver con la política mexicana y los están dejando hacer y deshacer. Algo está mal aquí, algo realmente está muy mal. Y empezamos a ver una serie de actos que prenden las alarmas. No solo la política de abrazos no balazos, yo critiqué, no sabes cómo critiqué la guerra contra el narco de Calderón. Porque yo lo que decía es, pues, no te vas a pelear frontalmente con el narco cuando el narco tiene infiltrados todas las esferas de gobierno. Por eso para mí era tan importante primero quitar la corrupción, porque quitas la corrupción, tienes gente honesta y bueno, ahora sí eh, puedes luchar contra el narco, contra quien sea. Pero con un gobierno podrido pues no puedes hacer nada. Y Calderón quiso hacerlo con un gobierno en ese estado de putrefacción y bueno, pues el resultado fue ese, ¿no? Que iban a atrapar a un narco y le daban el pitazo y se hacía otro grupo y siempre los dejaban escapar y todo lo que ya sabemos que sucedió. Y a un costo altísimo de vidas humanas que realmente no dio un resultado. Pero
esta otra política totalmente opuesta de abrazos no balazos, pues es igual de absurda. Yo me acuerdo que el presidente dijo, el momento en que yo sea presidente, así en cuanto entre, los narcotraficantes dejarán el narco y tomarán eh, el arado, algo así, y serán gente de bien. Pues yo todavía no veo a qué horas llega ese momento. Otra vez, eh, mentiras. Y este asunto del narco, pues no solo eh, dices, bueno, no los va a, los va a dejar que se opere como lo hacía antes el PRI, ¿no? Que el PRI los dejaba operar, pues, nomás no haga ruido y tú haces lo que quieras. Entonces era como un submundo, ¿no? Que todo el mundo sabíamos que existía, ahí estaba, pero los otros estaban calladitos y no pasaba nada. Eh, malo, pero no, este es peor. O sea, se involucró de una manera muy clara con el narco. Los hijos iban a Badiguaraguato, él también, a besos y abrazos con la mamá del Chapo. Cosas que empieza a decir un presidente, o sea, por bien que te caiga la señora, oiga señora, pues usted me cae muy bien, pero simplemente hasta por apariencia, hasta por el qué dirán, no puedo yo estar teniendo una relación con usted. O sea, por favor, ¿qué no tiene criterio el señor o qué pasa? ¿O cuánto le debe al Chapo, no? Que ese es donde empiezan otra vez todas estas dudas. eh, que, bueno, ¿qué tan involucrado está el presidente en todo esto? Él mismo dice, ¿no? Que todo lo que se hace en el gobierno, el presidente lo sabe. Y bueno, pues todos los fraudes, Egalmerx, el fraude más grande de todos los tiempos, eh, eh, se empezó a descomponer de una manera rapidísimo el asunto. Y pues llegamos al momento más crítico donde el presidente empieza a atacar, yo creo que a la institución que más hemos cuidado los mexicanos porque más trabajo nos ha costado crear, que es el INE. Muchos tal vez no recuerdan, y ese yo creo que es el gran problema, que no hemos hecho una historia, no lo hemos hecho heroico, porque la creación del INE es realmente una victoria ciudadana como pocas y como pocas en el mundo. Porque llegaba el PRI, que era el partido en el poder, y por presión social tuvo que ceder cierto terreno. Pero siempre era, bueno, sea de terreno y va a haber votaciones, pero hacían trampa. Entonces repelaban otra vez. Y entonces había presión. Y entonces el PRI, bueno, pues vamos a hacer las credenciales para que ya no, para que se identifiquen. Pero pues volvían a hacer trampa. Entonces, no, pues ahora con huella digital, ahora con mancha. O sea, el INE es uno de los institutos más seguros, porque así lo tuvimos que hacer, porque eran súper tramposos. Y nos costó muchísimo trabajo. Nos costó muchísimo trabajo desde cómo se elegían a los funcionarios del INE, cómo se tomaban las elecciones, cómo se cuentan los votos. Todo el proceso electoral ha sido obra de muchísimo esfuerzo y de vidas. Porque antes estabas en contra del gobierno y te mataban. Y eso está pasando ahorita otra vez. Y ha sido una lucha muy dura para mantener al INE y para crear ese instituto en el que todos podíamos confiar. Muchos nacieron ya con un México relativamente democrático, donde le podías echar al presidente, donde ya había anuncios, donde hablabas abiertamente. Es que antes ni siquiera te atrevías a hablar en contra del PRI, porque había gente que estaba escuchando, que te echaban de cabeza, era una situación muy delicada, que no nos damos cuenta de todo lo que hemos avanzado. Digo, porque muchos de los jóvenes que nacieron ya en un México donde había una serie de libertades que tomaron
por sentado, no se dieron cuenta que fueron ganadas a sangre y fuego por sus padres. Entonces simplemente ellos creen que pues así son las cosas y así es normal. Eh, y el presidente empieza a atacar al INE y lo empieza a destruir y empieza a quitarle todos estos seguros que nos han tardado 40, 50 años en construir los mexicanos, y lo empezó a desbaratar con una velocidad que está colgando por hilitos ahorita. Y eso fue lo que a mí más me alarmó, y yo he decidido, porque me siento responsable por haberlo puesto a este señor ahí, hacer todo por quitarlo y por quitar toda esta corriente que realmente no le interesa la democracia, que su único interés es hacerse del poder, hacerse más poderosos, como lo hemos estado viendo con los hijos. Mira, yo me acuerdo, Fox decía, pues Fox es honesto, pero todo el mundo supimos que puso a la esposa y a los hijos y hicieron un robadero. López Obrador está igual, pero estos te digo que, o sea, llegan unos y dicen es que son muy rateros y los quitamos, y llegan los otros y son todavía más rateros. O sea, Morena se está convirtiendo así a tiempo récord en el partido más corrupto que hemos tenido. Que es increíble, después de todo lo que hemos luchado, después de todo lo que hemos pedido, que lo que queremos es justicia, que lo que queremos quitar es a estas gentes corruptas, nos toca algo tan podrido. Entonces, pues tenemos ahora el momento de pues tomar conciencia de todo lo que está pasando y decidir, bueno, hay dos rutas, vamos a escoger la ruta que sea mejor para México. Podemos discutir tú y yo mil cosas, qué queremos, cómo creemos qué creemos que es lo mejor para México, y dentro de todo yo creo que podemos llegar a puntos que coincidimos ambos, ¿no? Queremos una seguridad social, queremos una seguridad en nuestras vidas, queremos tener una casa, queremos que nuestros hijos vayan a buenas escuelas. Yo creo que en grandes rasgos la gente quiere más o menos lo mismo. Cuando ves que hay gente que empieza a destruir todo eso y además miente, y miente descaradamente porque le dices, oye, es que aquí está. No, no es cierto. Dices, no puede ser posible, ¿no? Porque cuando los otros robaban, se cuidaban de que los cacharan. Estas gentes son descaradas. Ve las licitaciones directas. ¿Cuánto nos peleamos para que las licitaciones no fueran directas? Fueron años luchando con el gobierno para que poco a poco se fueran haciendo las licitaciones más equitativas, más justas, porque antes pasaba lo mismo. Le daban los contratos a sus puros cuates y luchamos para que se quitara. Y estos que dijeron que estaban en contra de todo eso, bueno, pues te digo, le están dando la muestra a los otros de todo lo incorrecto, ¿no? Es increíble lo bajo que ha caído México en cuanto a tema de corrupción, en cuanto a la seguridad. Ve el seguro social, cómo lo tienen destruido. Y dijeras, bueno, es que te digo que es lo que me da coraje, ¿no? Tenemos una seguridad social como en Dinamarca. Dices, ay, o sea, ¿a quién quiere engañar? O sea, si yo creo que todos tenemos un pariente o tú mismo que estás malo y vas, o sea, no hay ni medicinas, ya no que te atiendan. Digo, yo he conocido personas que le dicen, oye, te voy a hacer una operación de los ojos, para cuando ya los van a operar ya se murió la persona. Y eso es una operación menor, ¿no? La de los ojos. Hay gente que tiene cáncer, que tiene enfermedades realmente terminales, que ni los atienden. Es algo que, ¿cómo podemos estar permitiendo esto? O sea, los mexicanos deberíamos estar enardecidos, y yo creo que debemos de estar enardecidos. Así que el punto de toda esta historia es que de aquí viene un parteaguas. De aquí viene la gran oportunidad de darnos cuenta lo que está pasando en este país y nosotros decidir, ok, vamos a ir al rumbo de la democracia, en donde nosotros vamos a decidir nuestro destino, o vamos a volver a ese México
donde una persona decide, todos los demás le dicen, sí, señor, usted lo que diga. Había un chiste que decía Echeverría, ¿no? Otro nefasto, que decía, ¿qué horas son? Y todos los achichincles, la hora que usted diga, señor presidente, ¿no? Así de grave era el asunto en México y así estamos llegando aquí, con un presidente que ha ido absorbiendo todo el poder para sí mismo. Estamos aún a tiempo de detener a este señor y de devolverle a México su democracia, porque nuestros hijos, nuestros nietos merecen mucho mejor. Así que te invito, lucha por este México. No solo te quejes, no solo digas, ay, es que yo no quiero hablar de política porque siempre es controversial. Sí, siempre es controversial y siempre sales de pleito. Y yo sé, yo lo entiendo, me pasa, pero tenemos que hacerlo porque no hay de otra. O sea, si nos quedamos callados y este señor sigue imponiendo su voluntad, se acaba el México democrático y empezamos una época de dictadura. Así que es momento de luchar, es momento de ser guerreros, es momento de ponernos la armadura, de alzar la voz y señalar todo lo que haga el gobierno. A todos no nos puede callar. Ve cómo, o sea, si tú analizas cuántos reporteros ha mandado el señor correr, a cuántos periódicos ha cerrado, el dineral que les da a todos los periódicos para tenerlos calladitos, como hacían antes, es increíble. Y no solo eso, la cantidad de reporteros que han muerto. O sea, tú sabías que en México es más peligroso ser reportero en México que en los países de guerra. Tú imagínate nada más esa nota. ¿Qué es más peligroso ser reportero en México? Si no es el país más peligroso, es de los 4 o 5 más peligrosos para ser reportero. Es una vergüenza. Tenemos que recobrar México y la única manera de recobrarlo es que tú te pares, que tú digas hasta aquí, que pintes tu raya, alces la voz, porque otra vez está callando a todos los grandes, ¿no? Es muy fácil amenazar a los grandes consorcios. Les tiene abiertas carpetas de investigación, les tiene 1000 formas de agarrarlos y decir tú no hables porque si no, aquí te acabas. Pero si todos los mexicanos nos juntamos y 100 millones decimos ya basta, no nos puede callar a todos. Así que es momento de luchar, guerrero. Tiwi, tiwi. Hasta luego.